Una película tiene cuatro componentes principales: personajes, historia, cinematografía y moraleja. Toda película tiene una mezcla de estos, aunque cada cual tiene un enfoque particular. Así, tenemos aquellas donde lo importante es el personaje, como All About Eve o Joker. Otras donde lo importante es la historia, como casi cualquiera de acción. Películas huecas con bella cinematografía, como Odisea del Espacio 2001. Y, finalmente, tenemos aquellas, menos conocidas, que resaltan por su concepto. De esta última categoría hablaremos el día de hoy. Yo soy Toño Rivero, y esto es Aquellos Cinedías. Vamos a aproximarnos al cine conceptual mediante ejemplos, pensando que así se entenderá mejor a qué nos referimos. Investigación sobre un ciudadano libre de toda sospecha. Esta película italiana es uno de los mejores ejemplos para entender al cine conceptual. Un jefe de policía asesina a su amante y no puede ser descubierto, sin importar cuánto se esfuerce por autoincriminarse. La música es literalmente un timbre tocando en intervalos regulares. Las escenas son alargadas y peca de tener muchos flashbacks. Si solo la midiéramos por los tres primeros parámetros, estaría aplazada. Pero es más que eso. Es una reedición de Crimen y Castigo, una de las mejores novelas de la historia, en la que se explora a profundidad la mente del asesino. Presenta, además, una sutil crítica contra la corrupción, la democracia europea, la policía, los pactos de silencio y la burocracia. Una película que vale no por lo que es, sino por lo que transmite, su concepto. 8,5. En esta película tenemos a un director de cine sin ideas que, a pesar de eso, quiere filmar un nuevo éxito. Tiene bonitas escenas, pero eso no es lo importante. Toda la película se desenvuelve en torno al concepto de vida, el presente, los flashbacks, las escenas surrealistas, el epílogo. Todo gira en torno al sentido de la vida, por medio de muchos símbolos e ideas sueltas, pero que por la forma en que están unidos, logran transmitir a la vez vacío y esperanza, y dejarte reflexionando después de acabada la cinta. American History X. No todas las películas conceptuales son buenas, no tienen por qué serlo, así que mostremos algunos malos ejemplos. La historia de esta película es de un nene neonazi, cuyo hermano mayor quiere sacarlo de esa vida. Se esfuerza tanto en dejar un mensaje antirracista que deja unos huecos enormes que boicotean su propio mensaje. Me explico. Si la única base para no matar minorías étnicas es que hay gente buena en ellas, cuando al final de la película aparece uno malo, se cae el castillo de naipes. Pone a ambas bandas rivales en el mismo plano, sin mencionar sino por error la ventaja que tienen los blancos ante la justicia, lo cual es un tema muy relevante para toda la película. En resumen, una película hueca que creía que su mensaje obvio era suficiente para sustentarla. Así no funcionan las cosas. El judío sus. Vemos ahora la cara simétricamente opuesta al caso anterior. Película antisemita por definición. Se esfuerza tanto en hacerte odiar al personaje principal que no logra transmitir un odio hacia toda la raza, viéndose más como un caso particular, exacerbado por la xenofobia de la gente en la época. A fin de cuentas, el duque era tan malo como su consejero, y no por causa de este. Busca tanto culpar a los judíos de todo que no es capaz de blindar a los otros protagonistas de las manchas que creen condenar. Bastaría una escena más al final, solo eso, para que los héroes de la historia se vuelvan en villanos, pues no demuestran ser mejores en ningún sentido. Intolerancia. Me parece mucha coincidencia que los tres malos ejemplos que quiero dar tengan el mismo tema en común. Esta de aquí, de 1916, cuenta 5 historias para demostrar que la intolerancia es mala. Esa es su mayor falla. Intenta abarcar tanto que termina perdiendo tanto la coherencia como el gancho con el espectador. Fue el primer fracaso comercial de la historia y, viéndola, no es difícil intuir el porqué. Se llena de personajes secundarios y de subtramas que no aportan nada. Por citar un ejemplo, en la historia de Babilonia, la protagonista tiene un amor imposible con el rey, mientras que un soldado se enamora de ella, pero llegan los persas y los sacerdotes traicionan a la ciudad. Cero coherencia.
Era una película basada en concepto que, por saturarse de historia, lo pierde de vista y se hunde en el tedio. No es simplemente dar un mensaje por dar un mensaje, hay que saber cómo entregarlo. Suficiente de malos ejemplos, pasemos ahora a ejemplos mejores. Dogville. Una muchacha que, huyendo de la mafia, queda en un pequeño pueblo donde trabaja como agradecimiento porque la escondan. Esta película podría aprobar, y con buena nota, solo por los 3 primeros parámetros: historia, personajes y cinematografía de primer nivel. Pero lo que la hace una película magnífica y superior al promedio es el concepto que tiene entramado. ¿Hasta dónde llega la venganza humana? ¿Cuándo es justicia divina? ¿Cuánto puede soportar a alguien antes de quebrarse? ¿Hasta dónde llega la gratitud? ¿Y dónde comienza la esclavitud? El desprecio. De todas las películas que mencioné y mencionaré en este video, esta fue la que menos disfruté, quitando los malos ejemplos. Pero si está aquí, es porque su idea central quedó resonando fuertemente en mi cabeza. Ulises no quería a Penélope y ella lo despreciaba. Y la historia es de un guionista adaptando la Odisea, mientras su esposa lo desprecia. Es pesada de ver, pero podría valer la pena. El juego de Hollywood. Para que una película sea conceptual, no hace falta que su concepto sea el más revolucionario de la historia. Por ejemplo, esta, en la que la realidad más allá de la cuarta pared y la realidad de la cinta son difíciles de distinguir entre sí. Un productor de cine que asesina a un hombre, nadie lo descubre, y crea la película que estamos viendo. No envejeció muy bien, y eso que solo tiene 30 años, pero al menos tiene un concepto interesante. Flor de equinoccio. El cine japonés difiere filosóficamente del cine occidental. Más aún si hablamos de Yasujiro Ozu, uno de los referentes de su época dorada. En esta película, un hombre que apoya los matrimonios por amor y no por interés, se niega a que su hija haga exactamente eso. Pese a esta sinopsis, uno llega a empatizar más con el padre que con la hija. Tiene bonitos colores y buenas actuaciones, pero lo principal son sus temas sobre modernidad, paternidad, cinismo y moralidad. Ex Machina. La entrada más moderna de esta lista. Como es habitual en este siglo con el avance de la tecnología, en esta película los temas son la inteligencia artificial, el alma, la conciencia y la inteligencia en sí. Pero lo hace mejor que ninguna otra competidora que haya visto, con una posibilidad demasiado real para que se tache de absurda. Una robot idéntica a una humana, que aprende por los celulares del mundo y adquiere determinación propia. Avaricia. Una familia vive en la pobreza gracias a que ganaron la lotería. Originalmente, de un modo similar a Intolerancia, esta película sería un compendio de historias relacionadas por el tema del título. Pero, a diferencia de la anterior, los que la vieron completa dijeron que era la mejor película de la historia. Solo llegó hasta nuestros días una de las tramas, de las 3 originales, pero sigue siendo muy recomendable. Se sostiene y reflexiona sobre su tema central en todo momento, sin caer en clichés ni simplificaciones, ni cosas por el estilo. Johnny Got His Gun. Una película demasiado independiente, pésimo uso de cámara, malas actuaciones, desnudos innecesarios y cosas similares. Pero pese a eso, es un clásico porque la premisa es insuperable. Un soldado que en una explosión pierde brazos, piernas y mandíbula y es mantenido vivo solo por la investigación, narrando la experiencia desde su punto de vista. Rashomon. Se comete un crimen y cada uno de los testigos cuenta una versión muy diferente de los hechos. Un clásico del cine japonés del que esperaba más, pero se mantiene fiel a su premisa y su concepto es lo que más resalta. ¿Conoces otra película que pudiéramos considerar parte del cine conceptual? Escríbela en los comentarios. ¿Alguna de las películas que mencionamos te pareció interesante? Coméntalo también y dale un clic a me gusta. Agradecemos mucho cada vez que alguien nuevo se suscribe al canal, así que hazlo, por favor. Saludos y hasta el próximo video. Just like the guy whose feet are too